¿Me oís ahora? ¿Se me oye ahora? Hola, Joan. ¿Ahora sí? Perfecto. Solucionado, pues. Bien. Hola, Pau, ¿qué tal? Daniel, buenas tardes. Emilio, muy buenas. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ya somos 21. Hola, Amparo, ¿qué tal? Bueno, aunque yo no os veo, la verdad es que es un placer leer vuestro nombrecito ahí, porque bueno, al final como os pongo cara a los que os conozco, porque algunos no os conozco. Hola Javier, ¿qué tal? Ujú. Venga, ya somos 21. Parece que hay algunos que están teniendo problemas para acceder. José Francisco, muy buenas. Paco, muy buenas. Fran, buenas tardes. Dejamos un par de minutitos más de cortesía y empezamos, ¿vale? ¿Veis bien todos la pantalla, verdad? ¿Y me escucháis todos bien? Hola Alicia, ¿qué tal? Fernando, seguro, ¿qué tal?
¿Qué tal ahora? ¿Me oís ahora? ¿Ahora tampoco me oís? ¿Ahora sí? Perfecto. Vale. Pues lo hacemos sin auricular. Perfecto. Pues vamos a empezar. Genial. Cualquier cosa me decís, ¿vale? Tenemos a Vicente por ahí, que hará como de apoyo, y cualquier cosilla él me va avisando, ¿vale? Bien, pues lo primero, muy buenas tardes a todos. Un placer compartir un martes de confinamiento con vosotros. Para aquellos que no me conocéis, me presento. Soy Luis Verbel, soy el director de Neoim Center, un centro deportivo, un gimnasio ubicado en Valencia, ¿vale? Donde nos dedicamos pues, al entrenamiento y a la salud, ¿vale? Estamos muy contentos con el interés que ha despertado tanto el grupo del canal de Telegram, donde estamos colgando, como sabéis, vídeos diarios con contenidos sobre entrenamiento. Un poco nuestro objetivo era pues, lanzar como pequeños contenidos para que la gente aprenda sobre entrenamiento. No son contenidos súper técnicos, más bien todo lo contrario, son contenidos que lo que pretenden es llegar al entendimiento de todo el mundo. Y de ahí surgió un poco la idea de hacer contenidos un poquito más amplios, pues con un webinar como el que vamos a hacer hoy, pues eso, unos 20-25 minutitos ya profundizando un poquito más sobre algún tema y donde además podáis hacer preguntas, ¿ok? En principio, el seminario, lógicamente, está orientado hacia clientes, hacia practicantes de ejercicio físico. No es un seminario orientado a entrenadores. En fin, cualquiera de los entrenadores que podéis estar ahora mismo presentes podríais impartir perfectamente esta charla, ¿vale? Y ya os adelanto que la idea es repetirlo todos los martes hasta que finalice el confinamiento, ¿vale? O sea que luego os haremos llegar a través del grupo de Telegram y a través de las redes sociales, os haremos llegar información sobre el seminario que tenemos previsto para la semana que viene, cuya temática pues viene un poco en base a la respuesta que nos habéis ido dando en la encuesta que hicimos sobre los temas de interés que os propusimos, ¿vale? En principio, entrenar, que hay que tener en cuenta a la hora de entrenar, ¿vale? Fijaros que muchos de vosotros, o la gran mayoría de vosotros, hacéis ejercicio de forma habitual desde hace mucho tiempo incluso, pero muchas veces no os hablamos de estas cosas, ¿no? De aspectos que hay que tener en cuenta en un entrenamiento. Entonces, nos parecía súper interesante que esta información llegara a vosotros, que también es una forma de que luego entendáis por qué los profesionales tomamos ciertas decisiones en vuestros planes de entrenamiento, ¿no? A la hora de tanto del diseño como a la hora de... ¿pasa algo con el sonido? ¿Me oís? ¿No me oís? ¿Pero no me oís ninguno o alguno sí? Vale, vale, o sea, con lo que estás diciendo de que la gente refresque, me imagino que con eso me oiréis, ¿vale? Por el motivo que sea, hay veces que la red, como está tan colapsada que va todo el mundo ahora con videoconferencias y estas cosas. Bien, os decía que el motivo es, por un lado, que entendáis aspectos importantes a la hora de entrenar. De esta forma entenderéis por qué muchas veces los profesionales tomamos ciertas decisiones con respecto a vuestros planes de ejercicio y, pues, en definitiva, orientaros un poco en el conocimiento sobre la práctica de ejercicio, ¿sí? Para los que
Para los que no nos conocéis, permitidme una brevísima introducción sobre quién es NeoGym. NeoGym es como os decía antes, es un centro de entrenamiento que está en Valencia. Llevamos desde 2007 y desde enero de 2019, o sea, desde hace algo más de un año, tenemos un estudio dentro del Club de Campo K7 en Paterna. Y un poco lo que más nos caracteriza es que estamos especializados en el cuidado personal y la salud, ¿sí? Entrenamiento en ejercicio físico orientado al cuidado personal y orientado a la salud. Y quizá los dos servicios que más nos caracterizan son el entrenamiento personal y la recuperación funcional a través de las técnicas de activación muscular, ¿ok? Bien, pues entrando en materia, la primera parte de la que tenemos que hablar es el denominado síndrome general de adaptación. Fijaros que os voy a hablar de una teoría, la teoría del estrés, que viene del mundo de la medicina. Es una teoría que viene de un fisiólogo que pretendió explicar por qué el cuerpo se adaptaba a los estímulos, entendiendo un estímulo como podría ser, por ejemplo, un fármaco, ¿sí? Lo que dice esta teoría es que nosotros tenemos nuestro sistema como vamos a decir, como un punto de equilibrio denominado homeostasis corporal. Y el objetivo del cuerpo humano es mantener siempre esa homeostasis corporal. A modo de ejemplo de esta homeostasis, pues podemos hablar de algo así muy visible, puede ser la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Sabéis que en condiciones de reposo pues tenemos una frecuencia cardíaca determinada, que es un poco la más baja que cada uno tenemos, y en cuanto hacemos cualquier tipo de actividad, esa frecuencia cardíaca se altera, se eleva, ¿sí? Y cuando cesa esa actividad que estamos haciendo, pues vuelve a su estado de reposo. Sería un poco lo que os estaba intentando explicar de la homeostasis, ¿no? Es como que vuelve a esa homeostasis. Lo mismo sucede con la frecuencia respiratoria, por ejemplo. En condiciones normales respiramos con una frecuencia y si tenemos que hacer algún esfuerzo, automáticamente esa frecuencia se aumenta, ventilamos de una forma más rápido porque tiene un objetivo, que es aportar más oxígeno al sistema, ¿sí? En el momento cesa ese esfuerzo, pues después de un tiempo vuelve a ese punto de equilibrio. Lo mismo sucede con los niveles de azúcar en sangre, con los niveles de activación del sistema simpático y parasimpático, con los niveles hormonales, ¿sí? Al final lo que quiero que entendáis con esto es que el cuerpo siempre tiende hacia la vuelta a esa homeostasis. Todo lo que rompe esa homeostasis, el cuerpo lo entiende como un estrés. Y a partir de que sucede ese cambio, pues genera, digamos, reacciones para luchar y volver a ese punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, dicho esto, si veis la gráfica que os he puesto en la diapositiva, la línea horizontal de color así morado sería como nuestro nivel de rendimiento, pero en un momento dado, ¿sí? De tal forma que ese sería nuestro punto homeostático. Si a ese estado de reposo le aplicamos un estímulo de entrenamiento, que sería ese cuadradito de color amarillo o naranja, ¿qué le sucede a ese estado de forma, a ese nivel de rendimiento o a ese punto de homeostasis? Pues como veis en la gráfica, hay una línea verde que va hacia abajo y que, como bien explica en la gráfica, pone fatiga. Dicho de otra forma, ese estímulo de entrenamiento nos está provocando una fatiga que disminuye nuestro nivel de rendimiento. Está rompiendo nuestra homeostasis corporal, ¿vale? Y eso al cuerpo no le gusta. Por tanto, ¿qué va a suceder justo en el momento en el que finaliza ese estímulo de entrenamiento? Pues, lógicamente, lo que va a pasar es que el cuerpo va a generar
una recuperación. Va a buscar volver a ese punto de homeostasis que tenía antes de que le aplicáramos ese estímulo que ha estresado al organismo, ¿sí? Bien, la parte interesante de todo esto es que esa recuperación, que tardará X tiempo, no se va a quedar en el mismo punto en el que estábamos antes de que se nos aplicara ese estímulo de entrenamiento, sino que va a generar, a través de las reacciones metabólicas de respuesta a ese estrés, va a generar un punto por encima del estado inicial, de tal forma que lo que busca con esto es que si vuelve a suceder un estímulo estresante como es este estímulo de entrenamiento, va a suponerle menos estrés, dado que ha generado adaptaciones para tolerar mejor ese tipo de estrés. ¿Ok? Entonces, esa ganancia o ese punto superior respecto al inicial que se ha sucedido se conoce como el fenómeno de supercompensación. ¿Sí? Eh, este fenómeno es el que realmente explica por qué mejoramos. Si después de aplicar un estímulo nos recuperáramos y volviéramos al estado inicial únicamente, siempre estaríamos igual, nunca mejoraríamos, ¿sí? En este caso, ya os digo, hay una sucesión de reacciones metabólicas que lo que buscan es generar unas adaptaciones en nuestro cuerpo para poder luchar mejor contra ese tipo de estrés, de tal forma que supercompensamos y con ello mejoramos nuestra capacidad, ¿ok? Bien, si no hiciéramos nada después de este entrenamiento durante un tiempo X, lo que sucedería es que sí volvemos a ese escenario inicial, ¿vale? Pero en este caso hablaríamos de que durante un tiempo no le hemos vuelto a aplicar ningún tipo de estímulo, ¿ok? Bien, si organizamos bien estos estímulos, lo que vamos a obtener es una gráfica como la que veis aquí. Si somos capaces de aplicar el siguiente estímulo estresante justo en el momento en el que habíamos supercompensado, se va a suceder la misma gráfica de nuevo, primero la fatiga, luego la recuperación y luego la supercompensación, pero optimizada de tal forma que lo que vamos a conseguir con ello, fijaros en la flecha siguiente, es una mejora de nuestra capacidad, una mejora de nuestro rendimiento. Esta imagen que veis ahora mismo sería un poco el escenario, vamos a decir, ideal para cualquier deportista, ¿sí? Hemos aplicado unos estímulos estresantes que nos están generando que nosotros cada vez tengamos una mejor capacidad, ¿ok? Pero cuidado, tenemos que hacerlo de forma estratégica, porque si no conseguimos aplicar el estímulo justo en el momento en el que hemos supercompensado, podría suceder lo contrario. Imaginaros que nosotros aplicamos el estímulo de entrenamiento antes incluso de haber recuperado completamente nuestro organismo. En ese caso, se va a suceder el mismo escenario, el estímulo de entrenamiento provoca fatiga, que disminuye nuestra capacidad, pero que si no le damos tiempo a recuperar, lo que vamos a hacer es provocar una evolución negativa. ¿Ok? Esto es lo que se conoce en el mundo deportivo como el sobreentrenamiento, ¿sí? El burnout, el estoy quemado, ¿ok? Por tanto, acabamos de ver que hay una relación interesantísima entre el estímulo de entrenamiento y la recuperación. Yo puedo entrenar muy bien, con mucha calidad, pero si no le doy el descanso necesario a mi organismo, podría no estar optimizando el rendimiento, incluso lo contrario, podría estar entrando en una fase en la que podría incluso enfermar, ¿vale? Por tanto, mucho cuidado con esto. Evidentemente, no es fácil llegar a este estadio, hay que hacer las cosas bastante mal para llegar aquí,
Pero muchos entrenadores, con el afán de machacar y machacar a sus deportistas, acaban consiguiendo esto, precisamente, ¿vale? Por tanto, mucho cuidado. Bien, ¿y qué sucedería si aplicamos un estímulo de entrenamiento muy periódicamente? Quiero decir, si entre estímulo y estímulo de entrenamiento dejamos demasiado tiempo de recuperación, pues en este caso se va a suceder la misma curva de supercompensación, pero no vamos a aprovechar en ningún momento esa supercompensación porque hemos tardado demasiado tiempo, ¿sí? Esto podríamos decir que es el mantenimiento, ¿no? O sea, estoy siempre igual, ¿sí? ¿Ok? Por eso es importante tener una continuidad en el entrenamiento. Si entreno una vez cada 3 semanas, pues no estoy aprovechando el efecto del entrenamiento, no estoy aprovechando esa supercompensación, ¿ok? ¿Ok? Bien, si nos basamos en el síndrome general de adaptación que acabamos de explicar, a partir de aquí salen como unos principios de entrenamiento, que serían esas bases que tenemos que tener en cuenta para diseñar un entrenamiento, ¿vale? Por tanto, vamos a empezar a describir estos principios para que nos ayuden un poco a entender cómo hay que canalizar el entrenamiento. Mirad, hay un principio denominado principio de la continuidad, que lo que nos dice es que los estímulos de entrenamiento deben repetirse de forma continuada para lograr mejoras en el rendimiento, dado que la ausencia de estimulación provoca efectos reversibles en los procesos de adaptación. Si nos vamos a la última gráfica, habéis visto, si no hay una continuidad, no estamos aprovechando ese efecto sumatorio, ¿ok? Si los estímulos que se aplican no aparecen de forma repetida dentro de la fase de supercompensación, esta se pierde, disminuyendo la capacidad de rendimiento del sujeto. Por tanto, muy importante, hay que ser continuo, hay que tener esa continuidad, ¿vale? Perfecto. Pero ojo, hay que tener en cuenta que el cuerpo tiene diferentes tipos de adaptación. Tiene adaptaciones rápidas y adaptaciones muy lentas. Hay adaptaciones que se dan a cortísimo plazo, ¿sí? Pues, por ejemplo, hay cambios hormonales, hay cambios en el sistema nervioso, que son cambios que se suceden en horas, en minutos, ¿sí? Pero hay adaptaciones que tardan meses y años en sucederse, ¿vale? Es decir, es muy fácil entender cómo puedo provocar un cambio, una adaptación en mi sistema nervioso, ¿sí? Una relajación, por ejemplo, en mi sistema nervioso, pero es muy difícil entender a corto plazo un cambio en el grosor de las paredes de mi corazón o en el tamaño de la cavidad de mi corazón, ¿sí? Es decir, son adaptaciones que se van a suceder a lo largo del tiempo y siempre que exista ese estímulo que vaya entrenando a ese corazón, ¿vale? Por tanto, como os he puesto aquí, Roma no se construyó en un solo día, ¿vale? Tu cuerpo tampoco. Tenemos que ser conscientes de que el ejercicio genera adaptaciones, pero la mayor parte de las adaptaciones que buscamos con el entrenamiento son a medio y largo plazo. ¿Por qué explico esto? Porque todos sabéis que hay mucha gente que en estas fechas, pero en un año normal, buscan la operación bikini, ¿sí? Es como ahora, en 2 meses, quiero ponerme estupendísimo para el veranito estar, pues eso, con ganas de ir a la playa, ¿no? Cuidado con esto porque hay adaptaciones que se buscan para este tipo de objetivos que no se consiguen en 2 días. Y aunque haya gente que las consiga, y quiero decir con ello que puede suceder, no es lo más recomendable, ¿vale? Porque hacer cambios metabólicos y estructurales a corto plazo puede tener serias consecuencias, ¿vale? Por tanto, quedaros con la idea de que todos los cambios que suceden en el cuerpo de forma lenta van a ser cambios muy duraderos,
¿sí? Es muy interesante esto. Y todos los cambios que consigamos de una forma muy rápida y muy exagerada van a tener una durabilidad bastante corta. Por eso veréis gente que ha sido deportista durante 15 años, que de repente ha decidido retirarse de la competición y que un año después siguen estando prácticamente igual, ¿sí? Físicamente prácticamente igual. Es muy fácil que mantengan ese cuerpo. Por contra, es muy fácil ver gente que en unos poquitos meses han conseguido cambios considerables y en cuanto dejan de entrenar 10 días, como que lo pierden muy rápido, ¿sí? ¿Ok? Bien. Otro componente muy importante en el entrenamiento es el estímulo eficaz. Fijaros que hemos dicho que el cuerpo se adapta a los estímulos, pero claro, no todos los estímulos provocan adaptaciones. Os voy a poner un ejemplo muy fácil para que lo entendáis. Subir un escalón, solo uno, al día, ¿nos va a provocar algún tipo de adaptación? Pues muy probablemente no. Para generar adaptaciones debería subirme, pues no sé, 6 pisos, 8 pisos, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Eh, Subir 50 escalones. Pero claro, cuando yo lleve 10 semanas subiendo 50 escalones y ya me haya adaptado a ello, no voy a seguir mejorando. A menos que empiece a subir más cantidad de escalones, ¿vale? Por tanto, lo que nos dice el principio del estímulo eficaz es que hay un umbral mínimo de entrenamiento por debajo del cual los estímulos no me provocan ningún tipo de adaptación. Quiero decir, son ejercicio, sí, pero no llegan a un estrés mínimo como para provocar una supercompensación en la gráfica que habíamos visto antes. ¿Ok? Por tanto, tengo que hacer un mínimo de esfuerzo para provocar un estrés en mi organismo y que mi organismo vea la necesidad de provocar una supercompensación. ¿Ok? Hay estímulos muy próximos a ese umbral, ¿sí? Muy próximos, que si los repetimos de forma bastante continua podrían provocar adaptación, ¿vale? Pero evidentemente los estímulos que más me van a ayudar sería aquellos que estén entre el umbral mínimo y el umbral máximo, ¿sí? Especialmente más cerca del umbral máximo. Cuanto más alto sea el estímulo, más adaptaciones va a provocar. Pero cuidado, porque si nos excedemos de ese umbral máximo, podríamos entrar en ese episodio de sobreentrenamiento que hablábamos antes. Podríamos entender el sobreentrenamiento tanto como una fatiga extrema, como una lesión en un tejido. Sí, quiero decir, es un concepto bastante amplio, pero para que entendáis, debemos entender cuál es el umbral mínimo y el umbral máximo para que nuestros estímulos de entrenamiento estén aquí dentro de esta fase, ¿vale? ¿Ok? Perfecto. La adaptación progresiva, muy importante también. Y aquí me voy a meter un poquito con los deportistas y con algunos profesionales. Mirad, este principio lo que nos dice es que hay que adaptar los estímulos a la capacidad de cada individuo y que a partir de ese inicio hay que ir progresando poco a poco, siempre respetando los tiempos de adaptación. ¿Por qué digo que me voy a meter un poco con algunos deportistas y con algunos profesionales? Porque este principio lo que nos dice es que hay que hacer una adaptación progresiva. No tiene ningún sentido que una persona que empieza a hacer ejercicio hoy, después de estar 5 años sin hacer nada de ejercicio, haga un entrenamiento idéntico como aquel que lleva 6 meses o un año entrenando. Por dos motivos. Uno, porque no está preparado y por tanto puede ser contraproducente. Y dos, porque estoy acortando mi progresión. Si yo, que no estoy acostumbrado a hacer ejercicio,
con un poquito de ejercicio ya genero adaptaciones positivas porque quiero hacer mucho ejercicio. No tiene ningún sentido, ¿vale? Por tanto, alguien que empieza con poquito ejercicio sería suficiente para generar adaptaciones. Pero claro, si nos venimos al ejemplo de la operación bikini, pues nos encontramos que es que en 2 meses quiero ponerme fino, con lo cual quiero entrenar 7 días a la semana. Pues mira, esto no es lo lógico, ¿vale? ¿Ok? Asimismo, aquí tendríamos que hacer un apunte con aquellas personas que también es bastante habitual, que son como bastante conservadoras, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es gente que lleva 10, 15, 20 sesiones de entrenamiento haciendo los mismos ejercicios con las mismas cargas, no las evoluciona. Con lo cual no hay adaptación progresiva. Se han adaptado a esos 50 escalones y siguen subiendo 50 escalones cada día. No progresan, ¿vale? Por eso es importante que vayamos adaptando nuestra intensidad de entrenamiento a nuestra capacidad. Si nuestra capacidad ha aumentado, tengo que aumentar la intensidad de entrenamiento, ¿vale? ¿Ok? Bien. La individualización. Esto no tendría ni que decirlo. Esto es sentido común, pero hay un principio que tipifica que el entrenamiento tiene que estar adaptado a los objetivos, a las capacidades y a las necesidades de cada persona. Por tanto, si acudes a un entrenador que no te pregunta para conocerte mejor, que no te hace ningún tipo de valoración de estudio para conocer cuáles son tus capacidades, para conocer cuáles son tus limitaciones, en definitiva, para conocerte mejor, no estás siendo profesional, ¿vale? Si no sabemos cuál es el punto de partida, ¿cómo vamos a trazar la estrategia para definir el proceso? ¿Sí? Es algo así como decir, mira, yo quiero ir a Roma. ¿Sé dónde está Roma? Sí. Vale, pero ¿dónde estoy? Si no sé dónde estoy, ¿cómo voy a decidir cómo voy a Roma? ¿Sí? Pues esto sería algo parecido. Por tanto, estoy dejando bastante patente que no todo el entrenamiento es válido para todo el mundo, ¿vale? Tenemos que tener muy, muy, muy presente que cada individuo tiene unas características diferentes, tiene unas particularidades diferentes, tiene unas necesidades diferentes, incluso tiene unos objetivos diferentes, ¿vale? Creo que es palpable que estos dos atletas de la misma disciplina deportiva tendrán un entrenamiento diferente. Aunque su objetivo sea el mismo, ¿vale? Aunque su objetivo sea ser campeón del mundo de su categoría, por ejemplo, la intensidad que toleraría el señor de la izquierda y la intensidad que toleraría el señor de la derecha van a ser diferentes. Las cargas físicas que toleraría cada uno sería diferente. La recuperación del primer deportista respecto al segundo será diferente. La capacidad de supercompensación, de recuperación y supercompensación será diferente. Sus tejidos se van a recuperar de una forma diferente. Tienen una experiencia diferente. Tienen una genética diferente. Por tanto, nunca van a poder tener el mismo plan de entrenamiento. Sería ilógico. En el siguiente ejemplo, vamos a observar exactamente lo mismo. Son dos personas que realizan una disciplina deportiva parecida, por no decir la misma, pero parecida, que ni tienen la misma experiencia, ni tienen la misma maduración, ni tienen la misma respuesta hormonal, ni tienen el mismo histórico de cargas en sus articulaciones o en sus músculos, que no tienen el mismo objetivo, no necesitan la misma dosis, en definitiva, necesitan un entrenamiento totalmente diferente. ¿Ok?
Bien. Tenemos otro principio que es el de la carga creciente, que casa mucho con los que hemos visto antes, ¿vale? Pero al final, lo que quiero que entendáis es que muchas veces cuando los entrenadores os marcamos algunas pautas de entrenamiento, tienen una base, pues en este caso, científica, detrás, ¿vale? Y muchas veces tenemos que aumentar la dosis de entrenamiento, pero no solo se aumenta la dosis de entrenamiento aumentando la carga o aumentando la velocidad, por ejemplo, en el caso de un runner, ¿sí? De un corredor. Hay otras formas de aumentar la carga de entrenamiento, como puede ser aumentar el volumen, la cantidad de series, la cantidad de repeticiones o la cantidad de tiempo de carrera, como pueda ser disminuir los tiempos de descanso, como pueda ser aumentar la complejidad de los ejercicios, como pueda ser aumentar la densidad de los ejercicios, ¿vale? Por tanto, veréis que muchas veces en los entrenamientos en NeoGym utilizamos el entrenamiento en circuito o el entrenamiento en series, ¿sí? Y imaginaros dos programas de ejercicio idénticos para que nos sirva en el ejemplo. Mismos ejercicios, mismas series y mismas repeticiones con el mismo peso. Pero en un programa funcionamos con series con 1 minuto de recuperación entre la primera y la segunda, y en el otro programa de entrenamiento funcionamos con mismas series, mismas repeticiones, misma carga, pero haciendo el trabajo en circuito, ¿sí? Sin descanso, pasando de un ejercicio a otro. Son dos entrenamientos muy diferentes, aunque el ejercicio y la dosis de cada uno de los ejercicios sea la misma, pero la relación entre ellos no es la misma. En el cuerpo no está pasando lo mismo, ¿vale? ¿Ok? Bien. El principio de la relación entre la carga y la recuperación. Claro, si hemos visto que a un estímulo de entrenamiento le corresponde un tiempo de recuperación y de supercompensación, y esto es específico, en la medida en la que el estímulo cambie, esa curva de recuperación y supercompensación también cambia. Aquí en el ejemplo, en la imagen, os he dibujado en color azul un estímulo de entrenamiento que tiene una curva como la que hemos representado en color azul y superpuesto un estímulo de entrenamiento mayor, ¿sí? Así con un color como verdoso, donde veis que la curva llega más abajo, provoca mayor fatiga, y esa mayor fatiga provoca que tarde más tiempo en recuperar, que tarde más tiempo en supercompensar, pero fijaros, el efecto de la supercompensación es mayor que el estímulo de color azul, ¿vale? Por tanto, esta gráfica lo que nos hace entender es que un estímulo mayor nos va a requerir más tiempo de recuperación, pero va a tener un efecto mayor, ¿vale? Por tanto, esto es algo que debemos tener en cuenta. Pero ojo, no solo la cantidad del estímulo debemos tenerla en cuenta, sino también de qué tipo de capacidad estamos hablando. No es lo mismo el tiempo que tarda en supercompensar un entrenamiento de velocidad que un entrenamiento de fuerza máxima o un entrenamiento de potencia aeróbica, ¿vale? No pretendo que os aprendáis los nombres ni los tiempos de recuperación. Eso es función nuestra, ¿vale? Lo que sí que me interesa mucho es que entendáis que donde un trabajo, vamos a decir, de velocidad puede estar súper compensado en 24 horas y por tanto podría volver a entrenarlo en 24 horas, un estímulo, vamos a decir, de resistencia anaeróbica va a tardar 3 veces más en supercompensarse y por tanto no podría entrenar al día siguiente otro estímulo de esta misma capacidad, ¿vale? Digamos que cada capacidad tiene una curva de supercompensación diferente, ¿ok?
Bien. La variedad del entrenamiento también es importante, también es uno de los principios básicos. Es necesario aplicar estímulos de entrenamiento variados para progresar en el tiempo y llegar al rendimiento óptimo. Este principio lo podemos contemplar tanto desde una perspectiva física como desde una perspectiva psicológica, ¿vale? Imaginaros que alguien entrenará todos los días el mismo entrenamiento. Desde el punto de vista físico tendría un freno importante, pero desde el punto de vista psicológico, imaginaros lo que sería hacer todos los días lo mismo, ¿vale? Por tanto, dar estímulos variables va a ser muy importante. ¿Y estímulos variables a qué me refiero? Pues me refiero tanto a trabajar con diferentes ejercicios como a trabajar una misma capacidad con diferentes ejercicios, con diferentes deportes, ¿sí? En el ejemplo os he puesto trabajar la capacidad aeróbica corriendo, yendo en bici o remando, por ejemplo, ¿sí? O en la planificación del entrenamiento trabajar con diferentes estímulos, intensidades de estímulos en función de diferentes periodos, ¿vale? Por eso ahí donde veis esas pirámides 5, 7, 6, 9, lo que está diciendo, lo que está variando es a lo largo del tiempo diferentes intensidades de entrenamiento. Si lo asemejáis a los planes de entrenamiento en NeoGym, sabéis que de un plan de entrenamiento a otro cambiamos la cantidad de repeticiones y con ello la intensidad de la carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando son cambios de estímulo, ¿sí? Evidentemente, cada tipo de estímulo va a tener una serie de adaptaciones diferentes. En función del objetivo del cliente, nosotros decidimos cuál es el estímulo que trabaja, ¿vale? Pero fijaros que sí que intentamos que dentro de que ese estímulo vaya dirigido al objetivo del cliente, haya una variabilidad de unos planes a otros, ¿ok? Bien, la periodización del entrenamiento también es muy importante, especialmente en deportistas. Y digo especialmente en deportistas porque suelen tener citas importantes, suelen tener competiciones donde les interesa estar en un pico de forma mejor. Aquellos que hacemos actividad física con un enfoque más saludable, que no tenemos un objetivo competitivo un día X, como es un campeonato del mundo, un campeonato de España, o el caso de alguien que se prepara unas pruebas físicas de bombero, pues el día de la prueba, ¿sí? En este caso, no hilamos tan fino en la planificación, pero sí que es importante en la planificación entendida como que es un proceso, digamos, estructurado metódicamente, ¿sí? Es como que hay una estrategia ordenada temporalmente para conseguir el objetivo de cada cliente, ¿sí? Lo que quiero que os quedéis con este mensaje es que el entrenamiento es un proceso, no es hacer ejercicio sin ley ni orden, ¿sí? Hay mucha gente que hace ejercicio, digamos, de forma autónoma, que va a un gimnasio o sale al río y hace lo que le apetece hoy, ¿sí? Y eso es hacer ejercicio, pero no es entrenar. No es entrenar, ¿por qué? Porque aunque está haciendo ejercicio, no tiene una estrategia detrás. Está haciendo lo que le apetece hoy, pero no lo está haciendo porque eso tiene un objetivo concreto. ¿Sí? Bien. Otro principio importante es el principio de la especificidad. Debemos entrenar las cualidades físicas en las condiciones concretas que nos demanda la competición o el objetivo del cliente, ¿sí? Evidentemente, en estos tres ejemplos que os he puesto, una tenista, unas personas mayores que están haciendo ejercicio para estar más saludables o una gimnasta van a tener que entrenar de forma específica en función de sus objetivos, que van a ser bastante específicos, ¿sí? Por poneros un ejemplo, es habitual encontrarse gente que su objetivo es prepararse unas pruebas de acceso para ser bombero y está entrenando una clase de spinning. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el spinning con las pruebas de bombero? Pues absolutamente nada. Quiero decir,
puedes hacer una clase de spinning porque te apetece, porque te gusta, porque te lo quieres pasar bien, pero hay que entender que no hay ninguna especificidad en ese entrenamiento con respecto a tu objetivo, que es pasar unas pruebas físicas de bombero. ¿Sí? Lo mismo sería con un ejemplo, por decir, alguien que entra en una clase de aeróbico de step, cuando su objetivo es aliviar su dolor de espalda. Pues es una actividad que nada tiene que ver con su objetivo. O aquellas personas que hacen natación cuando su objetivo es mejorar su osteoporosis. Pues mire, es que la natación no tiene relación con la osteoporosis. Por tanto, hay que tener muy en cuenta la especificidad del entrenamiento. Bien, aquí os traigo un resumen de todo. Espero no haber sido muy rápido en las ideas que os he querido lanzar, ¿vale? Aquí hacemos como una paradita y hacemos un repaso de todo. Un poco las ideas importantes que me gustaría que se os quedaran de esta pequeña charla es que existe una teoría que explica por qué nos adaptamos a los estímulos de entrenamiento, que el entrenamiento es un proceso sistemático y que por tanto no es hacer ejercicio, digamos, sin criterio. El entrenamiento debe ser individualizado, por tanto adaptado a las características de cada individuo, a las necesidades de cada individuo. Debe ser progresivo, no vale con hacer siempre lo mismo. Debe ser específico, debe ser variado y debe respetar una adecuada relación entre la carga de entrenamiento y el descanso. ¿Ok? Bien. Dicho esto, pues si queréis, podéis lanzarme preguntas, algunas dudas que os hayan quedado a través del chat. Por lo que estoy leyendo, hay gente que ha tenido problemas con el navegador o algo. Qué lástima. Aprovecho para beber mientras hacéis preguntas. ¿Nadie se atreve? Vicente, sí, en cuanto a la supercompensación. A ver qué nos pregunta. Vicente, intenta especificarme un poquito más la pregunta. Vale, voy a la diapositiva. Mientras voy hacia ella. ¿Esta te sirve? Mientras Vicente nos termina de formular la diapositiva, contesto a Paco. ¿Basta con descansar un día a la semana? Paco, depende del estímulo de entrenamiento. Si el estímulo de entrenamiento es pequeñito, la supercompensación va a venir más rápida. Si el estímulo de entrenamiento es muy grande y entrenas todos los días, es probable que necesites algún día más de descanso. ¿Ok? Vicente, al final nos acaba de formular la pregunta. ¿Hay alguna forma de saber el tiempo necesario para una supercompensación? Sí, como os explicaba antes en la gráfica, mira, la que ves aquí. Cada cualidad física tiene, dicen los estudios científicos, que tienen un tiempo de recuperación. Evidentemente, esto es algo bastante para que nos sirva como orientador, porque dependiendo mucho de la intensidad del entrenamiento y de la cantidad de entrenamiento, esto puede variar bastante, ¿vale? Pero al final lo que me gustaría que os quedara claro es que cada capacidad tiene un periodo de supercompensación y que a más intenso o a más carga de entrenamiento, entendida como que pueda haber también incluso más volumen,
quizá necesitemos también más tiempo de recuperación. Ahora, tener más tiempo de recuperación no significa descansar solo. Yo puedo ir como mezclando los contenidos de entrenamiento para mientras una capacidad está descansando, estoy entrenando otra, aunque mi cuerpo no está descansando. ¿Sí? Quiero decir, si hago un entrenamiento de velocidad y hago al día siguiente un entrenamiento de fuerza y al día siguiente hago un entrenamiento de resistencia, he hecho 3 estímulos diferentes que van a tener supercompensaciones diferentes, pero que mientras he estado entrenando una, la otra estaba descansando. ¿Sí? Porque en este caso, por ejemplo, la velocidad no me va a afectar a la resistencia. ¿Vale? Entonces, los entrenadores ya nos armamos las sesiones de entrenamiento buscando esto, buscando que no parando de entrenar el deportista, pueda seguir provocando adaptaciones, digamos, y si hay un momento en ciclos pequeños, como puedan ser ciclos semanales, donde damos un descanso completo, ¿vale? Por poner un ejemplo, pues entrenar de lunes a sábado y descansar el domingo, ¿vale? En gente que hace entrenamiento, vamos a decir, no de altísima intensidad, prácticamente se puede entrenar a diario, ¿vale? Yo normalmente recomiendo que se descanse un día a la semana. Pero la gente que entrena muy intenso, muchas veces tiene verdaderos problemas para descansar lo suficiente para poder supercompensar, ¿vale? No sé si te he respondido a la pregunta. ¿Basta con atender a las señales de tu cuerpo para saber cuándo y cuánto y hasta dónde? Pues a ver, José Francisco, no es una mala estrategia, pero claro, no siempre es fácil detectarlo. Evidentemente, de hecho, tenía una diapositiva preparada, pero al final no la he querido incluir, que hablaba sobre el sobreentrenamiento, donde hablaba de todos los síntomas que tiene el sobreentrenamiento. Evidentemente son síntomas bastante cañeros. Insomnio, pérdida de hambre, mala gana, bueno, y un largo etcétera. Evidentemente, si sientes cualquiera de estos síntomas, algo está pasando, ¿vale? Los preparadores físicos intentamos adelantarnos a eso. O sea, intentamos, si tú tienes síntomas es que ya estás sobreentrenado. Nosotros lo que intentamos es no llegar a ese punto de sobreentrenamiento. Entonces tenemos que intentar detectarlo antes. Esto en altísimo rendimiento, en gente que tiene muchos medios, pues se hace a través de valoración de parámetros hormonales y otros, ¿vale? Pero bueno, hablamos de máximo rendimiento. En gente que no tiene objetivos de máximo rendimiento es ilógico apretarnos tanto como para llegar a ese punto de sobreentrenar, ¿vale? Pero a nivel de deporte popular, por desgracia, está pasando. Gente que entrena para correr ese maratón de su ciudad o para picarse con los amigos y que están haciendo volúmenes de entrenamiento superiores a los deportistas de élite. Eso sí que no debería pasar. Eso no debería pasar. Paco, o sea, 3 días de bici y 3 de fuerza más un día de descanso, ¿sería correcto? Correctísimo, Paco. Y más en tu caso, tú entrenas bastante, pero no entrenas de una forma exagerada, ni en intensidad ni en volumen. Por tanto, para ti y con tus objetivos, fantástico. Y de hecho, sabes que te estás sentando fenomenal. A Vicente le ha quedado claro, muy bien. Carlos nos dice, ¿cómo saber cuándo nuestro estímulo es el máximo para poder determinar cuándo cambiar las cargas en una máquina, por ejemplo? Bien, Carlos, en principio nosotros solemos utilizar la percepción de esfuerzo. Nosotros solemos deciros con qué percepción de esfuerzo queremos que sintáis cuando hacéis un ejercicio. Y cuando una carga ya es inferior
y por tanto percibís que os cuesta menos, es el momento de subir la carga. Hay gente que lo estandariza y dice, oye, cada X sesiones de entrenamiento subes carga, pero entender que cada persona se adapta a un ritmo. Quiero decir, una persona de 20 años y una persona de 60 se van a adaptar a velocidades radicalmente diferentes, por tanto es difícil estandarizar, ¿vale? Entonces, la percepción de esfuerzo, que está incluso validada científicamente, podría ser utilizada como un buen predictor de cuándo incrementar la carga en un ejercicio. ¿Ok? ¿Más preguntitas? ¿No hay más preguntitas? A ver, Enrique. En mi caso, lo que me ocurre es que, dado que he tenido problema cardíaco, siempre tengo miedo a forzar en exceso y a lo mejor no llego a forzar lo que debería. Bien, Enrique, efectivamente, tu caso es particular porque tienes un cierto riesgo. Bien es cierto que llevas una progresión de mucho tiempo, de mucho. Tú eres súper constante, eres de los que no falla y eso es un punto muy a tu favor. Y como bien decía antes José, escuchar tu cuerpo es importantísimo, ¿vale? Porque cuando hagas algo excesivo, tu cuerpo te va a avisar. Y en tu caso, llevas pues, una pauta farmacológica que no te va a dejar llegar más allá de lo que bebas. No sé si me explico. En principio, antiguamente a la gente con problemas cardíacos, la pauta de ejercicio era muy, muy, muy conservadora. En los últimos tiempos eso ha cambiado bastante. Bastante en la medida en la que los cardiólogos ya hablan de que una persona con una cardiopatía tiene que ser entrenada casi con los mismos parámetros que una persona normal, entendiendo que esa persona cardíaca ya ha finalizado su proceso de rehabilitación y que por tanto ya tiene la alta médica para seguir practicando ejercicio de una forma normal y corriente, ¿vale? Pero ya os digo, antiguamente yo recuerdo que éramos súper miedosos y comedidos en este sentido y un poco lo que se busca ahora es que ese corazón que tiene un hándicap tenga la mejor forma posible dentro de que tiene un hándicap. ¿Sí? Es algo así como decir, no es un corazón de 10, sino que es un corazón de 5. Pues bueno, vamos a intentar que en lugar de 5 que sea de 7, aunque nunca vaya a llegar a ser de 10. ¿Sí? ¿Ok? Samuel, puedo entrenar un día muy intenso y bajar mucho mi estado de forma y hacer algo de ejercicio suave el día siguiente, aunque no haya recuperado del todo. ¿Sería peligroso hacer esto a largo plazo? Para nada, Samuel. En principio, como igual que os explicaba antes, la diferencia entre entrenar un día un estímulo y al día siguiente otro y al día siguiente otro de capacidades diferentes, en este caso tú puedes hacer un entrenamiento súper intenso que requiera una recuperación y una supercompensación muy larga, ¿vale? Y en esos días tú puedes hacer ejercicio. Pero claro, puedes hacer ejercicio a unas intensidades bajas. Vamos, puedes hacer ejercicio con objetivos más de movilidad articular, de movilizar residuos, sí, de lactato, etcétera, etcétera, que lejos de frenarte en la supercompensación, incluso puede que te la acelere incluso, ¿ok? No sé si va por ahí la pregunta, pero conociéndote intuyo que sí. ¿Aclarado, Enrique? Me alegro. Bien, ¿alguna preguntita más? Mientras me la formuláis, os explico el seminario o la charla que hemos preparado o que vamos a preparar para el martes que viene, ¿sí? Es el segundo tema que habíais, de las puntuaciones que habéis ido votando, es el segundo.
en este caso es la magia, entre comillas, la magia de los ejercicios isométricos leves. Y le hemos puesto como una apellido, que es una oportunidad de optimización, perdón, ahí se me ha ido el corrector, una oportunidad de optimización funcional, ¿sí? Bien, los que sois clientes nuestros ya sabéis a qué nos referimos con ejercicios isométricos leves. Los que no, pues bueno, son unos ejercicios muy específicos que nosotros hacemos para mejorar la funcionalidad del sistema locomotor, ¿vale? Entonces, un poco lo que buscamos con esta charla del martes que viene es explicaros desde un punto de vista un poquito más, vamos a decir, fisiológico, científico, ¿sí? Como vamos a rascar un poco a ver qué está pasando en nuestro sistema para que se provoque esa magia que hace que mejoremos tanto, ¿vale? ¿No hay ninguna pregunta más? Bien, pues os llegará o bien a través de redes sociales o bien a través del canal de Telegram, los que estáis ahí, y también lo mandaré por el WhatsApp de clientes de NeoGym. Os mandaré el enlace para poder inscribiros en la charla del martes que viene, ¿vale? Espero que estéis todos estupendamente bien y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de veros. Besos y abrazos.